una vez más el que el Señor nos da el privilegio de reunirnos. Gloria sea el nombre del Señor para agradecerles, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor, porque hemos llegado a la cruz, como cantábamos el himno, a la cruz. Gloria sea el nombre del Señor. Y hay un himno que dice acerca de la cruz, dice que hay lugar en la cruz para uno más. Han llegado muchos, pero hay lugar. Si no conoces al Señor, hay lugar en la cruz para ti. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a continuar entonces el estudio de la palabra del Señor en Segunda de Samuel, y vamos a estar viendo el capítulo número 21. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 20 y allí vimos que hubo un hombre malvado de nombre Seba que había organizado una rebelión en contra del rey David, y este hombre convenció a las tribus del norte para levantarse en contra de David, pero perdió. La rebelión falló y él salió en huida, salió huyendo. David mandó a buscar a Amasa, quien él había nombrado como el jefe de su ejército, reemplazando a Joab, pero Amasa no apareció por ninguna parte, lo que provocó entonces que David tuvo que mandar a buscar a Abisai, quien era hermano de Joab y también sobrino de David. Entonces fue junto con Joab en busca de este hombre que se había levantado en contra de David, que estaba huyendo, y camino en busca de este hombre de Seba se encontraron entonces con Amasa, que no aparecía anteriormente. Al encontrarse con Amasa vimos que Joab fue amigablemente, saludó a Amasa amigablemente y se aprovechó de la confianza que le dio Amasa y lo mató. Entonces, tomando esta acción de aquí en adelante, Joab de nuevo pasó a ser el líder del ejército de David, y con Abisai y con el ejército de David continuó entonces en busca de aquella persona de Seba que se había rebelado en contra de David. Llegaron a una ciudad y en esta ciudad esta persona se había escondido, Seba se había escondido, y dice que hubo una mujer sabia. Esta mujer, al ver lo que se estaba desarrollando, que Joab tenía la ciudad rodeada, dice que dio grandes voces a Joab, que quería hablar con Joab. Joab le atendió el llamado de aquella mujer, y aquella mujer confrontó a Joab y le dijo por qué él quería destruir la heredad de Joab. Joab se justificó y explicó que no era así, sino alguien que se había levantado en contra de David, que si le entregaban a aquel hombre no iba a hacer daño a aquel pueblo. Aquella mujer fue astuta. Aquella mujer le dijo que no se preocupara, que la cabeza de aquel hombre la iban a cortar y le iban a tirar sobre el muro de aquella ciudad. Así lo hicieron. Joab, al ver que aquel hombre había muerto, dice que tocó trompeta y regresaron entonces y no hicieron daño en aquella ciudad. Vemos que con la sabiduría, con la astucia de aquella mujer se salvaron muchas vidas. De aquí en adelante entonces los últimos capítulos del libro de Segunda de Samuel no nos da un orden, no sigue un orden cronológico de los eventos que estuvieron sucediendo hasta aquí. Nos da un orden cronológico. De aquí en adelante no va a ser así, o sea que eventos que vamos a ver de aquí en adelante hasta por el resto de Segunda de Samuel son eventos que sucedieron durante el tiempo que David fue rey. Y vamos entonces a empezar con Segunda de Samuel capítulo 21 y vamos a leer el primer versículo, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Pues oremos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, que tú nos das la oportunidad de reunirnos por estos medios, Padre Santo, con corazones agradecidos, Dios mío, para agradecerte, Señor, para glorificar tu santo y bendito nombre, Señor, para cumplir el llamado que tú nos has dado, Padre Santo, de llevar tu palabra donde quiera, Señor,
que haya oído preparado para recibirla, Señor. Te pedimos, Dios mío, que seas tú, Señor, guiando, dirigiendo, Dios mío, todo lo que hacemos en este día, Señor, que seas tú llevando el mensaje, Dios mío, que cada uno de nosotros necesitamos, un mensaje de fortaleza, Señor, para que nuestra fe, Señor, sea fortalecida, Padre Santo. Te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vemos que hubo una sequía, y nos dice que hubo una sequía de 3 años. Vemos a veces que hay personas que todo lo negativo que les sucede lo atribuye a un evento espiritual, tal vez a un castigo de Dios o un ataque del enemigo. Puede ser que vayan camino al trabajo y le toca el primer semáforo rojo, le toca el segundo semáforo rojo, le toca el tercer semáforo rojo, dice algo está mal espiritualmente. O puede ser que vaya camino al trabajo y lo deje la guagua, cambia su ruta y va a tomar el tren y también lo deja el tren y dice algo anda mal, algo espiritualmente anda mal. O puede ser que tiene dificultades en el trabajo, llega a la casa y recibe una llamada de la escuela que el niño está en problemas y dice algo está mal. No todas las cosas negativas que nos suceden tienen que ver con eventos espirituales, con corrección de Dios o un ataque de las tinieblas, pero en ocasiones sí sucede de esa manera, y este va a ser el caso que nosotros vamos a estar viendo hoy. En ocasiones sí hay eventos que suceden que tienen que ver como castigo de Dios, o que Dios quiere llamarnos la atención por algo que está sucediendo. Vemos que este evento fueron 3 años consecutivos que hubo una gran hambre, aparentemente un hambre que era producida por una sequía, por falta de lluvia, y esto es algo trágico. Este es un evento en el cual hay personas que pierden la vida por falta de alimento. Tal vez pasó el primer año, tal vez si en nuestro tiempo que nosotros vemos algo así por el estilo, la gente le achaca ese tipo de evento al calentamiento global, al cambio de temperatura o algo así por el estilo. Pero vemos que lo más trágico de todo este evento es que pasaron 3 años antes de que David consultara a Jehová para saber cuál era la causa de que ellos estaban atravesando por ese momento difícil como nación. Y eso es una lección para nosotros. Eso es algo trágico cuando David tenía la respuesta que él podía buscar, tenía el acceso, que él podía preguntarle, podía llevar esa pregunta, podía llevar ese problema a Dios, y no lo hizo. Y muchas veces nosotros, hay situaciones que a nosotros se nos extienden, hay situaciones que a nosotros a veces se nos empeoran, porque nosotros, así como hizo David, tardamos a veces en presentarles lo que son nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras enfermedades, cualquier situación que nosotros estamos pasando a Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias al nombre del Señor, teniendo promesas como esta. Entonces, ¿por qué nosotros tardamos? ¿Por qué nosotros esperamos? ¿Por qué nosotros a veces preferimos permanecer en esta situación de dificultad que a veces atravesamos? Hay un himno que habla acerca de esa condición del ser humano también. Este himno dice: oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Amén. Está el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Si David hubiera consultado antes a Dios, hubiera recibido la respuesta antes, la respuesta que él necesitaba antes. Y este problema, la respuesta que Dios le dio a David era que este problema que ellos estaban atravesando era por causa de decisiones que había tomado el rey Saúl, que él había querido exterminar la población de los gabaonitas. Ahora, para entender bien lo que está sucediendo, tenemos que ir unos cuantos libros atrás,
para ver quiénes eran los gabaonitas, a quién se refiere, cuál es el problema. Los gabaonitas no eran israelitas. Pero ¿qué sucede? Que cuando el pueblo de Israel, Dios le hizo el llamado a Abraham diciendo que de su descendencia iba a salir una gran nación, no teniendo él todavía descendencia. Pero vemos que él le da la profecía a Abraham de que ellos iban a ser cautivos por 400 años. Y vamos a Génesis capítulo 15, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios está profetizando a Abraham antes de que él tenga descendencia, que de su descendencia iba a ser una gran nación, pero que iban a estar en Egipto por un periodo de 400 años. Pero algo interesante, importante, es que el tiempo de estos 400 años que ellos iban a estar en la tierra de Egipto, está la misericordia de Dios, la paciencia de Dios ante los habitantes que están en la tierra de Canaán. Pero después que el pueblo de Israel sale victorioso de Egipto, aquel pueblo, aquellas naciones que ocupaban la tierra de Canaán no se habían arrepentido, y lo que le tocaba ahora por mano de la nación de Israel era el juicio de Dios sobre ellos. En Josué nosotros vemos que cuando salen ellos de Egipto, el primer ataque que ellos se dirigen es a Jericó, y ellos tienen victoria sobre Jericó. Después ellos tienen victoria sobre la ciudad de ahí, y ante todo esto los gabaonitas están observando a la distancia. Los gabaonitas conocen acerca de lo que Dios hizo en la nación de Egipto. Ellos les llega la información de cómo Josué, dice que el nombre de Josué era conocido en toda esa región, cómo está acabando donde quiera que llega, cumpliendo lo que era el mandato de Dios, la orden de Dios, y acabar con todo lo que ellos encontraban en su camino. Pero ¿qué sucede? Los gabaonitas entonces usaron de astucia, y ellos enviaron hombres y aparentando ser que iban de una larga distancia, lo llevaron con ropa gastada, vieja, sucia. El pan lo llevaron mohoso, un pan duro que llevaba tiempo, y con su aspecto físico lograron engañar a Josué y a los líderes de la nación de Israel para que ellos entraran en un pacto con este pueblo de los gabaonitas. Luego, cuando la nación de Israel llegó a aquella población donde habitaban los gabaonitas, entonces ellos se dieron cuenta del engaño de los gabaonitas. Pero en aquella ocasión vemos cuál fue la respuesta de los líderes de la nación de Israel. La vemos en Josué capítulo 9, versículos 19 y 20. El pueblo se quejó entonces acerca de lo que había pasado con los gabaonitas. Entonces dice Josué 9, 19 y 20. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Vemos que en aquel tiempo ellos honraron el juramento que le habían hecho a Dios. Pero ese no fue el caso de Saúl. Saúl no respetó este juramento que habían hecho los líderes de Israel, y no se nos dice en qué tiempo en particular Saúl decidió tomar esta decisión de terminar con este pueblo de los gabaonitas, pero él no honró esta promesa que había hecho los líderes de Israel a los gabaonitas. Muchas veces las naciones, los pueblos reciben el castigo, reciben consecuencias debido a las decisiones, a las acciones de sus líderes. Muchas veces suceden catástrofes y sucede el juicio
Y muchos de estos juicios y esta catástrofe, esta maldad que es evidente en el mundo en el cual nosotros vivimos en el día de hoy, son el resultado de las decisiones de los líderes de las naciones, decisiones de los líderes que provocan, decisiones que tratan de llevarle la contraria a lo que muchas veces ellos conocen que es la voluntad de Dios. O sea que son decisiones que ellos deliberadamente están haciendo en contra de la voluntad de Dios. Y hay ocasiones, como en esta ocasión, que el mismo que tomó la decisión, Saúl, él no vio los resultados, pero el pueblo que estaba debajo de él sí en este momento está sufriendo los resultados. Vemos el versículo 2 en adelante. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho su juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Cuando vemos esta acción, este evento bíblico, tenemos que hacer una diferencia en lo que es los eventos que suceden y lo que es lo que Dios está mandando que ellos hagan. Vemos que David procuró de Dios acerca de cuál era la razón del hambre que estaba en la tierra. Pero David no le pidió a Dios cómo él podía resolver aquel evento, sino que él va a los gabaonitas para saber cómo él puede remediar lo que sucedió. Vemos que la respuesta de ellos dicen que no tienen ningún problema con cuestiones de oro, de plata, sino que ellos exigen que se les haga retribución, que se cojan 7 de los descendientes de Saúl para que ellos fueran ahorcados, para que pagaran por el crimen de Saúl y de su descendencia, porque este crimen no fue solamente de Saúl, sino que su descendencia, porque Dios dijo de Saúl y de su casa de sangre. Lo que es muy probable que estos hombres que sufrieron aquí las consecuencias hayan sido parte de los hombres que hayan levantado su mano en contra de los gabaonitas. Dice el versículo 7 en adelante: y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Aunque dice que ellos fueron ahorcados delante de Jehová, esto no da ninguna indicación de que Dios exigía un sacrificio humano delante de él, sino esta era la retribución por la maldad y los hechos que había hecho Saúl y su descendencia. Vemos que ante lo que está sucediendo, de que ellos han roto
aquella promesa que Josué y los líderes de Israel en aquel tiempo habían hecho, están sufriendo las consecuencias. Algunos dicen que en este momento entonces en el que estamos viendo fue que David se acordó de la promesa que él había hecho a Jonatán aún en vida acerca de su descendencia y misericordia que iba a tener con su descendencia, y que por eso fue que entonces él en estos instantes, cuando están sucediendo estos eventos, mandó a llamar a Siba para inquirir acerca de hacer misericordia sobre algún descendiente de la casa de Saúl. Pero recordemos que los eventos de estos capítulos no suceden en forma cronológica, o sea que está mirando hacia atrás, hacia eventos que sucedieron en el pasado. Vemos que David entonces, siguiendo las instrucciones de lo que los gabaonitas habían pedido, dice que tomó dos hijos de Rispa, que era una concubina de Saúl, eran Armoni y Mefiboset. Ese nombre Mefiboset no es el Mefiboset que conocemos como hijo de Jonatán, sino era otro varón de nombre Mefiboset también. También tomó, dice, 5 hijos de Mical, hija de Saúl. Esto es algo que puede causar confusión, porque habíamos visto anteriormente en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 23 que dice: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pero ahora se mencionan a 5 hijos de Mical. Vamos, para entender lo que está sucediendo, hay que hacer un recuento de los eventos que hemos estado viendo en los libros de Samuel. Recordemos que cuando Goliat desafió al ejército de Israel, estaban todos asustados, nadie quería enfrentar a Goliat. Entonces Saúl, para tratar de hacer que alguien enfrentara a Goliat, hizo la promesa de que le iba a dar a su hija mayor, a Merab, en matrimonio. Vimos que David en aquel momento se levantó en contra de Goliat, lo mató, le cortó la cabeza, pero Saúl, como todo buen político, no cumplió la promesa que él había dado en aquel momento a David, sino que no la dio en matrimonio a David. Dice 1 de Samuel capítulo 18 versículo 19, lo que sucedió con la hija mayor de Saúl. Dice: y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Dice que vemos también luego en este recuento de la historia de los eventos que sucedieron, que Saúl le puso una misión imposible a David para darle entonces a su segunda hija en matrimonio, a Mical. Y David, en vez de morir en aquella misión como era la intención de Saúl, salió victorioso, y él se vio entonces su mano forzada a dar a su hija Mical en matrimonio a David. Pero luego, cuando Saúl dice que estaba endemoniado y quería matar a David, entonces David salió huyendo, y nos dice que Saúl le dio a su segunda hija Mical, a Patiel, en matrimonio. Y después que David, entonces Saúl murió y tomó el reino de Israel, dice que él buscó y mandó a llamar a Mical. Pero ¿cómo nosotros entonces sabemos qué sucedió aquí en este evento? Vemos que cuando se nos dice que Mical, los hijos de Mical que David tomó para sacrificarlos, se nos dice que fueron hijos de Adriel. Y Adriel era el esposo de Merab. O sea que lo que se piensa que sucedió aquí fue que algo tiene que haber sucedido con Merab, la hija mayor de Saúl, y que Mical, la hija menor, tomó los hijos de Merab en adopción, los crió, porque se nos dice que son los hijos del esposo de Merab, aquel que se le dio Merab en matrimonio cuando debió de dársele a David por él haber matado a Goliat. Y vamos al versículo 10 en adelante. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche.
Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde habían sido habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Esto de dejar estos cuerpos colgados en el aire libre era algo deshonroso. Y vemos esta mujer que 2 de sus hijos fueron, de los 7 que fueron ahorcados, se nos dice que ella estuvo con los cuerpos todo el tiempo que ellos estuvieron allí al aire libre, que ella no permitió que las bestias del campo, que las aves del cielo comieran de sus cuerpos. Dice que esta información fue llevada a David y él, eso le trajo algo a memoria. Ese evento tal vez conmovió lo que estaba sucediendo en el corazón de David, pero le trajo a memoria los eventos que habían sucedido con Saúl y con Jonatán, cuando los filisteos los mataron a ellos en Gilboa. Se nos dicen que ellos entonces lo pusieron en exhibición pública, como para dar un tipo de ejemplo. En aquel tiempo entonces los hombres de Jabes de Galaad habían arriesgado su vida para ellos traer los cuerpos de ellos y darle sepultura. Y aunque este acto había sido un acto de mucha valentía, esa no era la tierra, el lugar de nacimiento donde estaba el sepulcro de la familia de Saúl. Entonces David aprovechó entonces esta instancia para él recobrar lo que eran los cuerpos, el cuerpo de Saúl, sus hijos, y darle sepultura junto con los cuerpos de estos 7 hombres que habían sido ahorcados ahora y fueron sepultados en la tierra de Benjamín. Versículo 15 en adelante. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, esto es como 64 libras de peso, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Habíamos visto gigantes anteriormente. En el caso de Goliat, vimos que David mató a Goliat, pero Goliat tenía 4 hermanos más, y se dice incluso que cuando David fue al encuentro con Goliat había llevado 5 piedras por si acaso, por si se presentaban los hermanos de Goliat. Pero en el tiempo de David habían también gigantes, y aparentemente aquí se nos está dando un recuento de cómo ellos tuvieron una victoria definitiva sobre los gigantes que tenían en el campamento de los filisteos. Vemos que este gigante está tratando de aprovechar que David está ahora, no es el mismo David que se enfrentó a Goliat, es un David que está avanzado en edad, no tiene la destreza que él tenía antes como guerrero, y él trata de matar a David, y entonces Abisai, alguien que nosotros hemos visto que está cerca de David, siempre preparado para ofrecerle sus servicios. Entonces dice que él se levantó en contra de este gigante y lo mató. Pero ellos de ese evento aprendieron la lección de que David era alguien de mucha importancia, alguien que ellos no estaban dispuestos a perder en el campo de batalla. Y David fue alguien que
su importancia a la nación de Israel no estaba necesariamente en su habilidad militar, no estaba en su desempeño en el campo de batalla, sino que estaba en la relación que él tenía con Dios, gracias al nombre del Señor. Y ellos dicen, no queremos que la luz, la lámpara de Israel se apague. Y tomaron la decisión de que David no fuera más con ellos a la guerra. El versículo 18 en adelante dice, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Anán, hijo de Jaare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo. Este no es el Goliat de David, puede ser que haya sido hijo de él. El asta de cuya lanza era como un rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Todos conocemos de la historia de David y que David mató al gigante Goliat. Vimos en los versículos anteriores que Abisai también había matado a otro gigante cuando se levantó en contra de David. Y ahora vemos que de los hombres de David matan a 4 gigantes más. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros vemos en la historia de la nación de Israel, cuando vimos a Saúl anteriormente, habíamos dicho que Saúl era el hombre más grande en el ejército de Israel, que estaba hombros y cabeza por encima de todo otro hombre en estatura. Sin embargo, él tenía miedo a los gigantes. No solamente él, sino vemos también que ninguno de los hombres que estaba con Saúl mató a ningún gigante. Incluso se nos dice entonces que cuando David mató a Goliat, en vez de gozarse con lo que estaba sucediendo, dice que eso le dio celos a Saúl. O sea que Saúl no mató a ningún gigante, pero tampoco inspiró, motivó a ninguno de los hombres que estaban con él a levantarse y a matar a ningún gigante. David, a lo contrario, vemos que no solamente él mató a un gigante, sino que él despertó la confianza de los hombres que estaban con él, la confianza de que el mismo Dios que lo ayudó a él a acabar con Goliat era el mismo Dios que estaba con ellos y que ellos se podían levantar en contra de los gigantes, iban a tener la misma victoria que él tuvo en contra de Goliat. Nosotros, cada creyente, tenemos que enfrentarnos a dificultades, a problemas. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar lo que nosotros consideraríamos gigantes, situaciones, circunstancias, las cuales nosotros no tenemos la solución, no tenemos la salida, la manera en cómo podemos enfrentarnos a estas situaciones. Lamentablemente, hay personas dentro del cuerpo de Cristo que para solucionar sus problemas, para buscar sus soluciones, ponen la mirada en el ser humano, ponen la mirada en el hombre, ponen la mirada en el líder de la iglesia, tal vez en un pastor o alguna persona que tenga algún cargo, en vez de poner la mirada en el Dios que nosotros le servimos. Ningún líder, ningún ser humano puede ayudarnos a enfrentarnos, puede acabar con los gigantes que nosotros tenemos que enfrentar. Pero nosotros no podemos evitar que tenemos que enfrentar a estos gigantes. Pero gloria sea el nombre del Señor, que nosotros, aunque no debemos contar con esas personas, nosotros no nos enfrentamos a esos problemas solos. Como David enfrentó a Goliat, también nosotros podemos enfrentarlo. David no estaba solo. David escribiría incluso en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea que en el momento de la angustia, de la dificultad, del problema, de la enfermedad,
aunque no haya nadie con nosotros, Dios está con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Pablo en una ocasión dijo, todos me han abandonado, pero el Señor estuvo conmigo. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros le servimos al mismo Dios que David le servía. David le había dado el ejemplo a sus hombres de que sus victorias, sus triunfos, no se debían a la habilidad militar que tenía David, a la estrategia militar, a la preparación militar, sino que sus victorias, sus triunfos, se debían a que Dios estaba con él, se debían a la presencia de Dios en su vida, se debían a que el Espíritu Santo estaba guiándolo y dirigiéndolo. Vemos que cuando él se enfrentó a Goliat, Goliat dice que se burlaba de David. ¿Y a quién tú viniste a buscar? Un perro. Sin embargo, vemos la respuesta de David en 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Gloria sea el nombre del Señor. En el nombre del Señor nosotros también podemos tener la victoria. Nosotros también podemos enfrentarnos a los gigantes que nosotros tenemos que enfrentarnos, a las dificultades, a las tribulaciones, a los problemas, que nosotros tal vez no sabemos de dónde viene la salida. Gloria sea el nombre del Señor, pero Él tiene la salida. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todas las personas que han estado aquí con nosotros en el día de hoy. Vamos a cerrar el estudio en oración. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Dios mío, te pedimos que donde quiera que esta palabra haya llegado, Padre Santo, que sea una palabra de fortaleza, Señor. Que sea una palabra que nos ayude en nuestro caminar contigo, Señor. Que sea una palabra que nos ayude, Señor, a entender que tú estás con nosotros. En medio de la angustia, la tribulación, la dificultad, no estamos solos. Tú estás con nosotros. No hay problema grande, no hay problema difícil, Señor. No hay situación, Señor, grande o difícil ante ti, Padre Santo, Señor. Tú eres el Dios de las imposibilidades, esa es tu especialidad, Padre Santo. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a creer en ti, Señor, en toda situación y toda dificultad. Te damos gracias, Dios mío, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy. Con la ayuda del Señor, si Él así lo permite, vamos a continuar el estudio de 2 de Samuel la próxima semana. Y les exhorto que lean los próximos 2 capítulos, el 22 y el 23 de 2 de Samuel antes del estudio. No sé si se cubrirán ambos, pero vamos a intentar con la ayuda de Dios. Yo sé que les serán de bendición. Dios les continúe bendiciendo. Amén.